Hola gente, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, en el video de hoy vamos a estar mirando la segunda parte que nos faltó de lo que son las consultas SQL. Sí, habíamos arrancado con lo que tiene que ver con el select, que es para poder hacer consultas que nos traigan datos, es decir, una operación de lectura. Lo que vamos a ver hoy son las operaciones que nos quedan, que son la de escritura, ¿sí? Para poder insertar registros en nuestras bases de datos, las de modificación y las de eliminación, con algunos extras que les voy a mostrar al final. Para no perder tiempo, vamos derecho al grano. Bueno, como vimos la clase pasada, dentro de las consultas SQL, ¿sí? Teníamos a las de lectura. ¿Qué hacemos con las de lectura? Tenemos un select, que es seleccionar, ¿sí? Elegíamos desde qué campo queríamos elegir, desde qué tabla y qué condición teníamos que cumplir para poder mostrar ese resultado en pantalla. Ahora, nosotros estuvimos haciendo de forma, vamos a decirlo, a través de la interfaz gráfica, insertando registros o agregando registros a cada una de nuestras tablas, ¿sí? Esa forma de agregar registros mediante las tablas es visual, nosotros no sabemos el código que hay detrás, pero detrás de eso hay una sentencia SQL que se está ejecutando. Esa sentencia SQL que se ejecuta detrás es el insert, ¿bien? El insert tiene la siguiente característica. Tiene una parte, ¿sí? Que es insert into, ¿sí? Y tiene una parte que es values, ¿bien? El insert into, ¿qué es lo que significa? Insertar dentro, ¿bien? ¿Qué es lo que especificamos acá? Colocamos qué tabla queremos utilizar para guardar el dato. Es decir, insert into, por ejemplo, empleado. ¿Qué quiere decir? Insertarme dentro de empleado, ¿bien? Ahora, values en inglés significa valores. Es decir, yo lo que le voy a estar diciendo es insertar dentro de la tabla empleado los siguientes valores, ¿bien? Values, ¿ven? Así como se leen las sentencias, ¿ven cómo saber un poquito de inglés ayuda? ¿Sí? Entonces tengo insert into, pongo la tabla en la que quiero insertar, values y qué valores quiero colocar. Generalmente estos valores van entre paréntesis y separados por coma. Pero, ¿qué tengo que tener en cuenta acá? Que cada uno de esos espacios separados por comas, ¿sí? Es equivalente a una columna dentro de mi tabla y el orden debe ser el orden en que están estas columnas. Por ejemplo, si el primer valor es la ID de esa tabla, ¿sí? El primer valor que tengo que poner ahí, que coincida con esa columna, es la ID. Si la segunda columna es un nombre, el segundo valor tiene que ser un nombre. Así sucesivamente. También tiene que coincidir el tipo de dato en cuestión. Bien, ahora hay dos consultas acá, ¿sí? Que es el order by y el group by, que se las voy a mostrar más adelante. En esta misma clase la voy a dejar para el final como frutillita del postre. Lo que les quiero mostrar ahora son las modificaciones y las bajas. ¿Por qué? Porque acuérdense que les comenté que tenemos AVML, alta, baja, modificación, lectura. Ya vimos la lectura y ya vimos el alta, por lo cual nos faltan las dos del medio, la modificación y la baja. A partir de eso les voy a mostrar unos ejemplos prácticos y por último, como frutilla del postre, les voy a mostrar cómo funciona el order by y el group by para que jugar a ver cómo con las consultas nos van a ayudar un montón. Bien, ahora, ¿qué tiene una consulta de modificación? También tiene dos partes. ¿Cuáles son esas partes? Update, que significa actualizar, ¿sí? Que se utiliza para especificar qué tabla es la que queremos modificar. Por ejemplo, vamos al caso de empleado, que es la que les estaba contando. Update empleado. Con eso le estoy diciendo, voy a actualizar la tabla empleado. Bien, pero tengo que especificar qué columna y qué dato quiero cambiar de mi tabla empleado. Bien, por ejemplo, update empleado set nombre, ¿sí? Igual a, no sé, Luisina, ¿sí? Por ejemplo, hay un registro que el nombre dice Alejandro y yo le quiero poner Luisina. Bien, entonces yo pongo update, actualizar, ¿sí? La tabla empleado, set, coloca nombre igual Luisina. Pero el update, ¿sí? Funciona en relación con el where. ¿Se acuerdan que en el select ocupamos select from where? Y el where era para poner la condición. El update funciona de la misma manera.
Si yo no coloco un where en el update, me va a actualizar absolutamente todos los registros de la tabla. Por ejemplo, si yo tengo 35 registros, todos con nombres distintos, pero yo pongo update, empleado, set nombre, igual, Luisina, y no pongo el where, no aclaro a qué registro le quiero cambiar, me va a cambiar absolutamente toda mi tabla y los 35 registros van a tener en el campo nombre Luisina. Bien, ahora, si yo quiero especificar, por ejemplo, where ID igual 5, ¿sí? Donde el ID sea 5, supónganse que justo es el registro que tengo yo, ahí sí tengo que poner update, que tabla, empleado, set, nombre igual Luisina, where ID igual 5. Le estoy aclarando cuál es la ID que tengo que modificar. Ahí solo va a modificar la fila en cuestión. Lo mismo sucede con la baja. La baja es tan fácil como delete. ¿Sí? Delete, digo, tiene también una sentencia donde yo digo delete y puedo poner el registro en particular que quiero borrar o puedo especificar, ¿sí? Dentro de una tabla todo lo que yo quiero eliminar o todos los registros que cumplen con una determinada condición. Si yo al delete, ¿sí? Que es borrar, no le pongo condición, me va a vaciar absolutamente toda la tabla en cuestión con la que estoy trabajando. Bien, les voy a mostrar ejemplos prácticos para que entiendan a qué me estoy refiriendo con esto, porque ahora les estoy explicando de forma teórica. Vamos a ver ejemplos prácticos. Vamos a suponer un ejemplo de la escritura del alta, ¿sí? Que vimos recién. También lo vamos a hacer después en nuestro PHP-MyAdmin. Por ahora se los voy a mostrar así, ¿sí? Vamos a suponer que tenemos una tabla de empleados, ¿sí? Que es la que estuvimos trabajando, que les estuve contando de ejemplo, y que queremos introducir un nuevo empleado. ¿Cómo sería la consulta? Bien, vamos con el insert. Insert into, bien, insertar dentro o insertar en empleado, nombre de mi tabla, values, los valores, y como les comenté, entre paréntesis, ¿sí? Cada uno de los valores que quiero colocar, bien, separados por comas, en el mismo orden que aparece en mi tabla. Si en mi tabla tengo ID primero, nombre después, apellido después, sexo, fecha de nacimiento, sueldo y profesión, ¿sí? Tiene que ir en ese mismo orden. Ojo, acá hay un error muy grave, ¿sí? Y hay que tenerlo en cuenta. Yo estoy poniendo acá el 7, que es un número, ¿sí? Sin problema porque es un ID. Ahora, cuando trabajamos con texto, con caracteres, como por ejemplo Carlos, Romero, M o abogado, que no son números, ¿sí? Tengo que tener en cuenta que, así como en Java lo tenemos que poner con doble comilla, ¿sí? En SQL tenemos que aclarar también que son textos colocando comillas simples. En algunos administradores o gestores de base de datos se puede poner doble comilla también y es entendible, pero generalmente se utiliza una sola comilla. Ahora cuando veamos en la práctica lo van a ver, ¿sí? Esta es la estructura general, pero tengan en cuenta que si de esta manera no le funciona, sí o sí lo que son cadenas de caracteres lo tienen que poner entre comillas simples, ¿sí? Ahora se los voy a mostrar. ¿Cuál sería el resultado de esta consulta que estoy haciendo de esta instrucción SQL? Que va a insertar dentro de mi tabla un nuevo registro que va a ser Carlos Romero. Bien, ahora, antes de ver lo de ordenamiento, que se los voy a mostrar por último, vamos a mirar cómo sería una modificación. Bien, supongamos, vamos acá al supuesto. ¿Sí? Esto todo lo van a tener para descargar esta presentación, así que pueden ver después los mismos ejemplos y los pueden replicar, ¿sí? Supongamos que tenemos la tabla de empleados, ¿sí? Con la que estamos trabajando, y que queremos modificar la fecha de nacimiento de Juan Pérez, ¿sí? Y sabemos que Juan Pérez tiene la ID de empleado 1. Bien, yo quiero actualizar su fecha de nacimiento porque puse que era el 23 del 10 de 1963 y había sido que era de 1962. Bien, ¿qué tengo que hacer? Update, actualizar. ¿Qué tabla quiero actualizar? Empleado. Bien, set, coloca, fecha de nacimiento igual 23 del 10 de 1962. Le estoy indicando cuál es la fecha. Fíjense que la puse entre comillas, ¿sí? Simples. Esto también con el tema de las fechas después
Les voy a mostrar distintos formatos, hay con guión, con barra, todo depende con qué formato estemos trabajando en nuestro sistema gestor de base de datos. Bien, ya le dije qué tabla quiero actualizar, qué dato quiero actualizar, con qué valor lo voy a actualizar, pero todavía no le dije qué registro. Entonces le agrego where ID empleado igual 1, donde la ID del empleado sea igual a 1. ¿Qué va a hacer? Va a buscar en la tabla, va a mirar quién es el empleado 1, en este caso Juan Pérez, y va a modificar su fecha de nacimiento. Si yo no pongo este where, que acá les aclaré para que no se olviden, ¿sí?, se van a modificar la fecha de nacimiento de todos los registros de la tabla, no solo del empleado en cuestión que yo estoy buscando. Bien, lo mismo sucede con la baja, ¿sí? Vamos a suponer que, por ejemplo, el empleado que tiene la ID 3, ¿sí?, no vino más, ya no es más empleado mío, lo echamos, lo que sea, por algún motivo, y yo quiero, ¿sí?, eliminarlo de mi base de datos. No quiero que esté más, le tengo bronca, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Para mandar por sentencia SQL tengo que poner delete from, borrame de. Este from, gente, es opcional dependiendo de con qué gestor de base de datos estemos trabajando, ¿sí? Hay algunos que con solo poner delete empleado, ¿sí?, ya no hay problema y pueden hacer el delete de forma correcta. Pero hay sistemas gestores de base de datos que les exigen poner el from, ¿sí?, es decir, borrame desde empleado o borrame para empleado, ¿sí? En líneas generales, los más modernos suelen aceptar delete empleado y listo, ¿sí? Pero les muestro esta forma completa porque existen muchos que le van a exigir colocar el from. Bien, entonces, ¿qué estoy diciendo? Borrame de la tabla empleado, ¿sí?, el registro donde la ID empleado sea 3. Entonces va a buscar, va a mirar quién es el que tiene la ID 3 y lo va a eliminar. Bien, otro detalle, como les conté hoy, si no coloco, ¿sí?, la sentencia where, me va a eliminar todos los registros de la tabla empleado. Bien, vamos a hacer una prueba práctica con lo que estuvimos trabajando la clase pasada. Pasamos entonces al PHPMyAdmin para poder entrar a nuestra base de datos que hicimos con WAMP Server. Bien, fíjense, acá tengo mi tabla cliente, ¿sí?, donde yo tenía 5 clientes creados, que fue con lo que estuvimos trabajando en la clase pasada. Bien, vamos a repasar un poquito cómo era el select. Bien, vamos a suponer que yo quiero traer, ¿sí?, vamos a poner select all from cliente. Tráeme todo lo del cliente. Si yo pongo continuar, me trae el resultado que teníamos recién. Todos los registros de cliente. Bien. Si yo pongo select, vamos a poner all, vamos a poner solo nombre y apellido from cliente, y vamos a darle una condición. Where, ¿sí?, ID cliente igual 1. Vamos a traer solo el que tenga la ID 1. Continuar. Luisina de Paula. Fíjense que no me trajo todos los datos. Me trajo solo mi nombre y apellido. Porque es lo que puse en la consulta. Fíjense, puse tráeme el nombre y apellido de la tabla cliente donde el cliente tenga la ID 1. Bien. Ahora, vamos a suponer, ¿sí?, vamos a mirar nuestra tabla. Yo tengo estos 5. Vamos a suponer que le subimos el sueldo a Juan Pérez, ¿sí?, que tiene la ID 2, y queremos actualizar su sueldo, ¿sí?, que deje de ser 1000 y vamos a poner que ahora cobra 2000, ¿sí? Vamos a suponer eso, ¿sí? Vamos a ir a SQL y vamos a poner update, ¿sí? ¿Cómo se llama nuestra tabla? Cliente, ¿sí? Y ponemos set, que significa colocar, ¿sí?, sueldo igual a 2000, ¿bien? Y no nos tenemos que olvidar del where. Where, ¿sí?, ID cliente igual 2. Si yo no pongo este where, me va a poner sueldo 2000 a todos mis clientes. Bien, vamos a ejecutar la consulta a ver qué pasa. Me dice que una fila fue afectada, ¿sí?, y me muestra cuál es mi consulta. Vamos a mirar cómo quedó.
Vamos a examinar, vamos a Juan Pérez y efectivamente ahora el sueldo de Juan Pérez es de 2.000 pesos. Bien, vamos a ver, fíjense que nosotros ahora cuando insertamos registros, vamos a ver el insert into, poníamos insertar y acá era facilísimo, completamos todo, continuar y entra. En realidad esto, sí, detrás de escena se hace mediante una consulta, es lo que les contaba hace un ratito. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a SQL y colocamos insert into, bien, o sea, insertar dentro de qué tabla, cliente, ¿sí? Values, y tenemos que poner entre paréntesis, ¿sí? Cada una de las columnas. Acá tenemos una pista, ¿sí? De cuál es el orden, entonces voy a poner 6 es el que sigue, 6, DNI, vamos a poner, en este caso creo que lo puse como varchar, vamos a poner 25, 654, 789, ¿sí? Nombre también entre comillas, vamos a poner Cristiano, ¿sí? Vamos a poner el apellido, Ronaldo, ¿sí? Vamos a poner la fecha de nacimiento y acá viene el detalle a tener en cuenta, ¿sí? Tenemos que saber en qué formato es la fecha. En este caso tengo año, mes, día, así que vamos a poner, vamos a suponer que Cristiano Ronaldo nació hoy, ¿sí? Del 05 al 05, ¿sí? Y vamos a poner el sueldo de Cristiano Ronaldo. Pobrecito Cristiano Ronaldo cobra solo 230 pesos. Vamos a suponer 230 pesos por microsegundo, ni eso siquiera cobra Cristiano Ronaldo. Bien, con esta consulta que estamos haciendo, ¿sí? Estamos insertando un valor dentro de nuestra base de datos. Vamos a ver si esto está bien o si nos tira algún error. Dice que una fila fue insertada correctamente y que nos dice acá el resultado. Vamos a examinar y efectivamente agregué una fila que es Cristiano Ronaldo, que nació el 5 de mayo de este año y cobra solo 230 pesos. ¿Sí? Bien, ¿qué sabemos entonces? Repasamos el select, miramos un update, un actualizar, hicimos un insert, ya tenemos lectura, ¿sí? Modificación y tenemos también ahora alta. Nos falta la baja. Vamos a suponer que a este Cristiano Ronaldo que yo lo acabo de agregar, lo quiero borrar ahora. Me molesta ese Cristiano Ronaldo, lo quiero borrar, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Voy a SQL, ¿sí? Y acá está donde yo les dije. Pueden poner delete cliente, ¿sí? Y colocar where, ¿sí? ID cliente igual 6. Fíjense nomás que acá me está tirando un error. Dice, palabra clave inesperada cerca de where. Tipo de declaración desconocida, where. ¿Qué creen que puede pasar acá? Fíjense, si yo agrego acá from, ¿qué pasa? El error desaparece. Eso es lo que les estaba contando, ¿sí? En esto que estamos trabajando no se exige poner el from de forma sí o sí obligatoria. Pero ya hay sistemas gestores de base de datos, por ejemplo, algunos de Oracle, ¿sí? Que no necesitan precisamente agregar el from. Con solo poner delete y la tabla ya funciona. Bien, ahora entonces estoy diciendo, borrame de cliente, ¿sí? El registro que tenga la ID cliente 6. ¿Qué quiere decir? Me va a borrar a Cristiano Ronaldo. Si yo no pongo esta línea, ¿sí? Va a borrar absolutamente toda la tabla, que después se los voy a mostrar. Ahora vamos a hacer un experimento con eso. Bien, vamos a continuar y me dice, ¿realmente desea ejecutar delete from cliente where ID cliente 6? A ver, esto es porque PHPMyAdmin tiene una interfaz gráfica de usuario preparada, ¿sí? Obviamente, esto, si tenemos una consola donde solo tiramos consultas de SQL, esto no va a pasar. Tiramos la consulta y se borra. Bien, eso siempre ténganlo en cuenta. En muchos lugares, muchas empresas trabajan directamente por consola y ustedes tienen que tirar en las consultas de SQL por consola, ¿sí? Los que son DBA y administradores de base de datos tiran todo por consola, ¿sí? Vamos a poner aceptar. Vamos a mirar en examinar y efectivamente Cristiano Ronaldo ya no está más en mi lista, ¿sí? Ahora vamos a suponer que yo me olvidé el where, ¿sí? Y que
voy a actualizar, quería actualizar el nombre de Juan Pérez, pero me olvidé de poner el where, ¿sí? Y tiré el update. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a SQL. Si yo pongo update cliente y pongo solo set nombre igual, vamos a poner que todos se van a llamar Hugo, ¿sí? Y me olvidé el where, que no, era Juan Pérez, que ahora se llama Hugo Pérez. Me olvidé el where de aclarar cuál es la ID. Si yo pongo continuar, fíjense lo que va a pasar. Todos mis registros ahora se llaman Hugo. Bien, eso es lo que le estoy contando, la importancia del where, ¿sí? Siempre van a haber muchos chistes, muchos memes, ¿sí? Que hay donde dicen que no te olvides de, no sé, cerrar el gas antes de salir de casa, no te olvides de cerrar las ventanas y no te olvides de poner el where en el delete o en el update. Bueno, exactamente tiene que ver con esto. Si ven esos memes ahora lo van a entender, ¿sí? Les acabo de mostrar cómo es con el update, pero fíjense con el delete cómo es también. Vamos a SQL. Voy a poner delete from cliente y no voy a poner ninguna condición. Fíjense lo que pasa. ¿Desea ejecutar realmente delete from cliente? Esto, repito, acá tenemos una interfaz gráfica, ¿sí? Si estamos por consola, esto ya nos borró toda la base de datos, ¿está? Toda la tabla que estamos indicando, no toda la base de datos, ¿sí? Pongo aceptar y fíjense cómo ya me tiró un error. ¿Por qué? Porque mi cliente tiene una foreign key en otra tabla. Esto muchas veces los puede salvar, ¿sí? De mandarse una macana realmente importante. ¿Por qué? Porque al estar relacionado a otra tabla, existen diferentes tipos de eliminaciones, uno que se llama eliminación por cascada, otro que se llama eliminación total. Esos detalles lo pueden mirar, si nosotros vamos a ver todo superficialmente, pero les voy contando cuáles son los conceptos que pueden ir mirando para complementar la clase, ¿sí? En este caso, como justo hay una foreign key, me está diciendo, pará, capo, vos no podés borrar todos los clientes porque algunos de estos clientes están asociados, ¿sí?, a otra tabla, como por ejemplo, ¿sí?, empresas, seguros y propiedad, ¿sí? Entonces, ¿qué me está diciendo eso? Vamos, por ejemplo, a propiedad. Fíjense, me está avisando que propiedad está asociado a una ID cliente 1, ¿sí? Por lo cual, si yo borro la ID cliente 1, esta tabla no tiene sentido. Bien, por eso me está avisando, no puedes borrar el ID cliente 1 porque está asociado a otro registro en otra tabla. Bien, lo mismo puede pasar con servicio. Servicio, en este caso, si yo quiero borrar todos los servicios, pero uno de estos servicios está asociado, en este caso, servicio 1, código 1, a la propiedad, no me va a dejar eliminar. Vamos a probarlo en servicio, fíjense. Vamos a SQL, pongo delete from servicio y ejecuto. También me tira un error porque me dice de que hay una relación entre registros de servicio con registros de propiedad. Fíjense, es lo que les mostré recién. Hay un código servicio 1 acá en propiedad que está relacionado con el código servicio 1 de servicio. Entonces me van a decir, profe, pero ¿cómo puedo hacer? Tienen la siguiente opción. Si ustedes quieren borrar ese cliente 1 que está asociado a esa propiedad, ¿sí?, y esa propiedad está asociada a un servicio, lo que tienen que hacer es o dejar en blanco esta propiedad o borrar la propiedad primero por completo y luego recién borrar el cliente. Siempre que existan dos registros relacionados mediante una foreign key en tablas diferentes, tienen que borrar desde lo más bajo, o sea, lo primero que se insertó, hasta lo otro. ¿Qué quiere decir? Es como que es una escalerita, ¿sí? En este caso yo primero metí un cliente, después metí un servicio a mi base de datos y después creé una propiedad que está arriba, ¿sí?, que tiene asociado a un servicio y a un cliente. Si yo quiero borrar un cliente no puedo borrarlo, ¿por qué? Porque está relacionado a esta propiedad. Quiero borrar el servicio, no puedo porque está asociado a esta propiedad. Entonces, hay una forma que se llama eliminación por cascada que borra todo lo asociado a ese registro que yo elimino. Si yo elimino este cliente, me va a borrar todos los registros acá de servicio que tengan que ver con eso. Bien, o qué puedo hacer que es más fácil. Borro esa propiedad
¿sí? Porque si quiero borrar el cliente, significa que el cliente no está más, no lo voy a utilizar más, borro ese registro que tengo asociado y ahí recién voy a poder borrar ese cliente, porque tienen una dependencia entre sí. Bien, es un detalle, es mucha lógica, es re abstracto para entenderlo, ¿sí? Pero a medida que vayan haciendo práctica van a ir entendiendo este tipo de relaciones que existen, ¿sí? Ahora, como frutilla del postre, ¿sí? Les quiero mostrar lo que tiene que ver con el ordenamiento y el agrupamiento que podemos hacer cuando hacemos consultas. Paso a mostrarles ahora en el PowerPoint y hacemos una práctica rápida. Bien, fíjense. Tenemos acá dos consultas, dos tipos, digamos, de sentencias. El order by y el group by. ¿Qué significa en inglés? Ordenar por y agrupar por. Bien. El order by, como dice acá la definición, es utilizada para especificar por qué criterio se pretende ordenar los registros de una tabla. Por ejemplo, quiero ordenar de menor edad a mayor edad, o quiero ordenar alfabéticamente, o quiero ordenar por el número de ID, o quiero ordenar por el DNI, o quiero ordenar, no sé, por la cantidad de veces que contrató un determinado servicio. Todo eso lo puedo hacer ¿con qué? Con el order by. Bien. El group by lo que tiene es un criterio, ¿sí? Para agrupar cierta cantidad de registros. Supónganse, tengo, no sé, 1.000.000 de registros en una tabla de clientes, ¿sí? Y quiero traer todos los clientes que son González y que me agrupe, ¿sí? Por los apellidos. Entonces yo puedo tener todos los González, todos los Martínez, todos los de Paula, todos los, no sé, Pérez, todos los López, todos los Contratube, todos los, estoy inventando apellidos, ¿sí? Todos los que quiero tener, ¿sí? Voy a tener todos agrupados y separados los registros por ese criterio que yo coloque, ¿bien? O por ejemplo, por las profesiones, quiero ver todos los abogados, quiero ver todos los ingenieros, quiero ver todos los contadores, lo puedo hacer y los puedo agrupar, ¿bien? Ahora, ¿con qué consulta se utiliza el order by y el group by? En conjunto con el select, es decir, con la lectura. Cuando yo digo con el select, ¿qué es lo que yo quiero traer? ¿Sí? Yo puedo decir, esto que me trajiste, ¿sí? Ordenámelo de la siguiente manera. O esto que me trajiste, agrupalo de la siguiente manera. ¿Cómo hago eso? Les voy a mostrar un ejemplo de ordenamiento, ¿sí? Vamos a suponer que en la tabla de empleado, ¿sí? Quiero traer todos los elementos, ¿sí? Sabemos que eso se hace con select all. Select asterisco, que asterisco significa all, que significa todos. ¿Bien? ¿Qué voy a hacer? Voy a obtener select all, tráeme todo, desde empleado, y no puse ninguna condición porque no quiero traer ningún empleado en particular, pero le agrego order by apellido. ¿Qué quiere decir? Tráeme todos los empleados y ordename alfabéticamente por apellido. Bien, entonces, ¿qué va a traer? El resultado va a ser todos los empleados, ¿sí? Pero en realidad, por defecto, estos están ordenados por ID, en lugar de por ID, los va a ordenar por apellido. Bien, acá tengo una aclaración de que el asterisco significa que traiga todos los elementos sin distinción. Eso ya lo vimos en la clase pasada, pero se los aclaré en el PowerPoint para que no se olviden, porque muchos suelen preguntar por qué ese asterisco, no lo entiendo. Asterisco significa all, que significa todos. Bien, luego tenemos, a ver, tenía un ejemplo de agrupación acá, bueno, no lo tengo acá, pero se los voy a mostrar en vivo, ¿sí? Les voy a mostrar cómo hacer un agrupamiento también en conjunto, ¿sí? Con el select. Siempre tiene que estar con el select. Bien, paso al PHP MyAdmin y se los muestro. Bien, estamos en PHP MyAdmin, nuevamente en nuestra tabla de clientes. Bien, ¿qué es lo que yo quiero hacer acá? Vamos a suponer que quiero traer todos mis registros, ¿sí? Pero ahora están ordenados por ID. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a hacer el mismo ejemplo, ¿sí? Del PowerPoint. Voy a traer a todos, pero los voy a ordenar alfabéticamente. Bien, en ese caso, ¿quién debería estar primero? De Paula, ¿sí? Porque es con D, ¿sí? Luego Ibrahimovic, ¿sí? Luego Legrand, luego Martínez y por último Pérez. Bien, vamos a ver si efectivamente el order by funciona. Vamos a poner estructura, SQL, digo. Y vamos a poner select all from cliente, ¿sí? Vamos a ponerlo así para que ustedes me entiendan bien, uno abajo del otro, lo pueden poner uno al lado del otro también, ¿sí? Tráeme todo de cliente, pero ordenámelo, ¿sí? Por apellido. Bien, vamos a ver si efectivamente hace el ordenamiento.
ponemos continuar y van a ver que efectivamente me ordena alfabéticamente por apellido. De Paula, Ibrahimovic, Legrand, Martínez, Pérez. Por más que el ID cliente, ¿sí?, no esté ordenado, ¿sí?, porque por defecto siempre ordena acá, ahora yo le pedí que me ordene por apellido. También puedo hacer que me ordene, por ejemplo, por fecha de nacimiento. Vamos a probar. Select all from cliente, ¿sí? Order by, ordename por fecha de nacimiento. Bien, continuar. Y fíjense cómo me pone 1613 primero, 1991 después, 2020, 2020, 2020. Ahora, fíjense cómo por defecto me lo hace de forma, ¿sí?, ascendente. Me pone primero al más viejo y me pone por último, ¿sí?, el más nuevo. ¿Qué pasa si yo quiero cambiar este orden? ¿Qué pasa si yo quiero que sea descendente o ascendente? Yo lo quiero especificar. Yo lo puedo agregar en mi consulta. ¿Cómo hago eso? Hago select all from cliente, por ejemplo, en este caso, ¿sí?, vamos a ponerlo así. Order by, vamos a suponer en este caso de vuelta por apellido, ¿sí?, pero puedo poner des. ¿Qué significa des? Descendente. Bien, voy a copiar la consulta, después ocupamos la misma. Fíjense cómo va a colocar el orden ahora. Me va a poner al último primero, va a ser descendente, y el que tendría que ser primero, la letra D, por último. Bien, si yo la aclaro, la misma consulta, pero pongo as de ascendente, bien, ¿qué va a hacer? Me va a colocar de esta manera. Bien, as ascendente, des descendente. Bien, si quiero de arriba para abajo, de abajo para arriba, ¿sí? De mayor a menor o de menor a mayor o de mayor a menor. Bien. Ahora, el último que nos queda es el group by, ¿sí? ¿Qué tiene el group by de característica? Vamos a ver acá. No tengo muchos registros acá que sean iguales como para poder agruparlos, pero voy a agregar un par más. A ver, voy a agregar un ID 6, vamos a poner cualquier DNI. Voy a poner nombre, vamos a poner Paula López. Vamos a poner que nació hoy. Sí, vamos a decir que ya cobro un sueldo de esto. ¿Está? Ahora, voy a agregar uno más. Voy a agregar otro López. Voy a poner acá ID 7, DNI, nombre Julio López, que nació ayer, ¿sí? Y el sueldo es 32, Vamos a suponer esto. Bien, vamos a examinar. Fíjense, tengo dos López, ¿sí? Y tengo otra gente de cualquier otro apellido. Vamos a agregar otro Pérez. Vamos a agregar, a ver, uno más, así podemos hacer agrupamiento. Vamos a agregar ID 8, DNI esto, nombre Julieta Pérez, ¿sí? Y pongo acá fecha de nacimiento, el 1 de octubre de este año, y sueldo, Bien, vamos a ver mi estructura. ¿Qué pasa acá? Vamos a suponer que quiero agrupar por apellido. Tengo dos López, ¿sí? Tengo dos Pérez y después gente que no tiene nada que ver, tiene cualquier otro apellido. Pero yo quiero que me agrupe, ¿sí?, por apellido. ¿Qué yo puedo hacer? Voy a mi SQL, pongo select all from cliente y pongo group by apellido. Agrupame por apellido. Tiro mi consulta y fíjense qué es lo que va a pasar acá. ¿Qué notan de raro? Fíjense, yo tenía dos López y me aparece solo uno. Y yo tenía dos Pérez y me aparece solo uno. ¿Por qué? Porque los agrupó. Es decir, me dijo, hay un solo tipo de López, bien, y me apareció uno de los registros de López, como que los insertó todo acá, como que los unificó en uno solo. Y lo mismo hizo con Pérez. Bien,
No siempre esto queda de esta manera como quedó ahora. Bien, yo puedo hacer que al hacer el group by me haga el agrupamiento, pero que me muestre cuáles son los componentes de ese agrupamiento. Bien, pero para eso tenemos que agregar ciertas cuestiones, configurar acá, etcétera, etcétera. Generalmente en la vida real no se suele utilizar tanto el group by hoy por hoy, ¿sí? Se suele utilizar más el order by o se suelen utilizar otros comandos que les voy a mostrar en la clase que viene, que son complementarios y que son consultas avanzadas a esto. Bien, bueno gente, eso fue todo por hoy, espero que les guste, espero que les sirva. Para la clase que viene vamos a dar lo que son consultas avanzadas de SQL y ya vamos a empezar a hacer una guía de ejercicios para ponerle onda y para empezar a pisar el acelerador con todo lo que tenga que ver con esto. Bien, nos vemos la próxima clase. ¡Chao, chao!